La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Pascual Mosca, ahora. La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha. Saludamos a FM 89.7, Radio Socioeducativa, profesora Leda Caso del Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán. A Retro FM 107.9 de Ingeniero Huergo. A Radio Autónoma Piuqué, FM 94.1 de San Carlos de Bariloche. A FM Quirios 94.1 de Carmen de Patagones. A la carretera M740 de Allen y a través de ellas a todas las radios que nos permiten llegar a toda la provincia. La Escuela en Marcha. Sintonía en defensa de la educación pública. Actualidad sindical, noticias de la semana. El plenario de secretarios y secretarias generales de UNTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del gobierno y exigió urgente nueva paritaria. Silvana Inostroza, secretaria general. El plenario de secretarias y secretarios generales de UNTER, en el cual participaron en un principio las 18 seccionales. Este plenario fue convocado para analizar la situación provincial, teniendo en cuenta la última propuesta que hizo el gobierno en paritaria, que fue rechazado por quienes asistimos a esa paritaria por ser un bono, y en la UNTER siempre decimos que los bonos de ninguna manera pueden ser ofertas salariales. Los bonos son una medida de auxilio, lo hemos caracterizado muchas veces como un salvavidas, por lo tanto, de ninguna manera es una propuesta analizable. Lamentablemente en este plenario, seccionales que pertenecen al DAF se retiraron del plenario ante el planteo que hicieron de no tomar ninguna definición, de no poder analizar, ni debatir, ni discutir diferentes acciones para llevar adelante con otros sindicatos, que fue el planteo que se hizo desde el Consejo Directivo Central y desde otras seccionales también. En ese sentido, terminamos el plenario, algunas seccionales que quedamos y que definimos sacar el rechazo a esta propuesta por no considerarla precisamente una oferta analizable, seguir insistiendo en una convocatoria urgente a paritaria, manteniendo el pliego del último congreso de nuestra organización sindical, en el que exigimos el 30% de aumento en sumas remunerativas y bonificables, y también la derogación de las resoluciones que establecen las auditorías médicas. Accede a todas las noticias sindicales en nuestro sitio unter.org.ar, en YouTube UNTER Central y en las redes sociales Facebook, X e Instagram UNTER CDC. Se desarrollaron las elecciones provinciales de la UNTER y por eso vamos a charlar con Benjamín Catalán, integrante de la Junta Electoral Provincial de la UNTER, para, conocer cómo fue la elección, cómo se trabajó esa jornada de elección interna del sindicato y cómo fueron los resultados provisorios. Hola, saludo también a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras de toda la provincia que escuchan a través de este programa todas las cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre en el sindicato. Se llevaron a cabo las elecciones provinciales de UNTER, como bien saben, en este caso particular se define la conducción central y además los representantes al Consejo Provincial de la Junta Inicial, Primaria, Secundaria y de Disciplina. Las elecciones se desarrollaron de las 8 a las 20, hubo mesas fijas en todas las seccionales de la provincia donde los compañeros y compañeras podían acercarse a emitir su voto, y también mesas volantes que recorrieron todas las instituciones educativas para garantizar el voto de los compañeros y compañeras. En el marco de las elecciones provinciales tenemos resultados provisorios, porque bien saben que una vez que termina la elección, cada una de las juntas electorales locales debe remitir la documentación a la Junta Electoral Provincial en formato original
para poder hacer el escrutinio definitivo. Por lo tanto, hasta ahora manejamos solamente resultados provisorios. Con ese resultado que tenemos actualmente han votado el 60% de los afiliados y afiliadas a la UNTER. Estaban en condiciones de votar 18.611 afiliados, emitieron su voto 11.100 compañeros y compañeras de toda la provincia, lo que da un 60% del padrón, resultando ganadora la lista número 4, DAF Multicolor, con 5.700 votos, y en segundo lugar la unidad docente Azul Arancibia Celeste con 4.300 votos. Recuerdo y repito que estos son resultados provisorios que pueden tener alguna mínima modificación cuando recibamos toda la documentación por parte de las seccionales, porque ahora empieza justamente a llegar esa documentación que las distintas juntas electorales locales tienen que enviarnos a la Junta Electoral Provincial para hacer el recuento definitivo y ahí emitir el dictamen definitivo desde la Junta Electoral Provincial. ¿Y esos datos aproximadamente cuánto tiempo les va a llevar tenerlos? Nosotros ya hemos recibido de algunas seccionales la documentación. El tiempo va a depender del momento en el que lleguen la documentación desde las juntas electorales locales. Nosotros ahora ya estamos haciendo escrutinio definitivo de las seccionales que ya llegaron, pero entendemos que en unos 10 días tendría que estar ya el escrutinio definitivo para poder dar a conocerlo. Hablabas de un 60% de participación del padrón electoral de afiliados y afiliadas y afiliades a la UNTER. ¿Es un porcentaje que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo? ¿Es mayor, es menor? Sí, es un porcentaje que viene sosteniéndose a lo largo del tiempo. Generalmente vota entre un 60 y un 70% del padrón. Hay seccionales en que se ha superado el 70% de participación. Hay otras en las que es menor del 60%. Hay diferentes comportamientos en diferentes seccionales, pero en el resultado final nos da un 60% de participación. Ha finalizado entonces una jornada que tiene que ver con la democracia sindical. Así es, y la verdad que en primera instancia me gustaría saludar a los compañeros y compañeras de las juntas electorales locales con quienes hemos trabajado mancomunadamente en este proceso. Es el proceso democrático que tiene la UNTER cada 3 años de renovar su conducción y cada 4 años de elegir a los representantes del Consejo Provincial de Educación, y sin la presencia de las juntas electorales locales esto sería muy difícil de llevar a cabo. Así que a los compañeros y compañeras que conformaron cada una de las juntas electorales locales por el compromiso y por el trabajo realizado, y también a los compañeros y compañeras que han sido autoridades de mesa, que han recorrido por largas horas la provincia en los diferentes puntos de las seccionales, a los compañeros y compañeras que fueron fiscales de las mesas, que también son quienes dan, junto a las juntas electorales y a las autoridades de mesa, la transparencia que tiene que tener este proceso eleccionario, y es algo a lo que la UNTER nos tiene acostumbrado, ¿no? Al tener este proceso democrático en el que hoy los compañeros y compañeras de toda la provincia han definido cuál será la próxima conducción durante los próximos 3 años. Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Domingo 26 de octubre, elecciones legislativas nacionales. Desde la UNTER convocamos a los trabajadores de la educación de Río Negro a defender en las urnas los derechos que aún resistimos. Como clase trabajadora debemos posicionarnos fuertemente en contra de candidatos de la Libertad Avanza y del PRO, convencidos de que las políticas de ajuste y de achique implementadas por la motosierra de Milei están dejando una sociedad con profundas desigualdades y vulneración de derechos. Somos conscientes de que estas políticas fueron avaladas por socios necesarios, que hoy se escudan en simples eslóganes de campaña, pero sabemos que no han defendido a las y los rionegrinos y hoy pretenden llegar al Congreso para seguir avalando todas estas políticas de ajuste, levantando la mano simplemente cuando se lo pidan. En defensa de nuestros derechos previsionales y laborales, para frenar las intenciones de modificar la edad jubilatoria y para que nuestras y nuestros jubilados vuelvan a ser respetados
para repudiar las constantes represiones que sufren cada miércoles en el Congreso. Porque tenemos que frenar todo intento de reforma laboral que avasalle derechos que nos llevaron muchos años de lucha y que hoy tenemos que defender no votando a nuestro verdugo. Por esto instamos a no votar candidatos que apoyan reformas laborales en contra de nuestros intereses, la reforma del régimen previsional docente y otras propuestas del Fondo Monetario Internacional y de la Embajada Norteamericana en Argentina. Este próximo 26 de octubre tenemos que ser protagonistas y votar en defensa de nuestros derechos. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. La memoria es un puerto de partida. Seguimos reclamando derechos humanos, los derechos que le corresponden a cada persona, no a los asesinos de la dictadura militar, los derechos humanos de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. 23 de octubre, a 19 años de la desaparición de Otoño Uriarte. ¿Alguna vez pensaste que podías desaparecer? No, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de que te suban a un auto, a la fuerza, sin tu consentimiento. Te hablo de encierro, de torturas, de violaciones, de muerte. ¿Te preguntaste qué pasaría si te hacen desaparecer? ¿Quiénes preguntarían por vos? ¿Quiénes se alarmarían? ¿Quiénes harían la denuncia? ¿Quiénes saldrían a buscarte? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus profesores? ¿Tus compañeros y compañeras de la escuela? ¿Tu iglesia? ¿La gente del pueblo al que pertenecías? Si un día te hacen desaparecer, ¿te preguntaste quiénes te juzgarían? ¿Por cómo te vestías? ¿Por cómo eras o hablabas? ¿Por tu familia? ¿Por la cantidad de novios que suponían tuviste? ¿Crees que una comunidad permanece inerte cuando desaparece una persona? ¿Crees que la vida continúa? ¿Que todo sigue igual? Que total a vos nunca te va a pasar, que vos no sos de esas, que por algo le pasó. El 23 de octubre del 2006, en nuestro pueblo hicieron desaparecer a Otoño Uriarte. Durante 6 meses se la buscó, se la juzgó, hubo desesperación, indiferencia, inoperancia, oportunismo, dolor. Su cuerpo apareció 6 meses después, sumergido en un canal de riego de esta ciudad con signos de violencia y violación, muerte. Y ahora, te repito la pregunta, ¿pensaste alguna vez que podías desaparecer? Tenemos memoria y exigimos justicia. ¿Qué costo político tiene la verdad de Otoño? A 19 años de la desaparición y posterior asesinato de Otoño Uriarte, la asamblea autoconvocada por la memoria de Otoño, junto a su padre, Roberto Uriarte, convocan a movilizarnos una vez más en un pedido de verdad, después del doloroso proceso judicial al que nos han sometido, en el que ha resultado la libertad de los imputados por el caso en una renovada y evidente maniobra judicial de encubrimiento, para negar la verdad y ante el desconcierto de quienes venimos hace años peleando por saber quiénes asesinaron a Otoño. Queremos reafirmar que nada de esto hubiera sido posible sin la complicidad y la anuencia de los poderes políticos, judiciales y policiales que han sistemáticamente entorpecido y oscurecido la investigación. El 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad.
instituido por la Ley 26.001 en 2004 para recordar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Soy Leonardo Fossati Ortega. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Gladys Salazar, soy una tía que busca. Guillermo Amarilla Molfino. Esteban Herrera, hermano que busca. Restituí mi identidad en el año 2005. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. Me pude encontrar, abrazar con mis 3 hermanos. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estamos y estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Ellas impulsaron el reconocimiento de este derecho a partir de su lucha para recuperar a los nietos, nietas y nietes apropiados de forma ilegal por las fuerzas represivas durante la última dictadura cívico-militar, eclesial y empresarial en nuestro país. ESI, Educación Sexual Integral. Pensar la ESI como práctica transformadora es asumir también el compromiso de darle lugar, de hacerle espacio en las aulas y en las calles. Porque el primer paso es reconocernos que siempre hay algo que ignoramos para comenzar a incorporar nuevos elementos que ayuden siempre a la deconstrucción, y la deconstrucción siempre va a ir pegada a la empatía, que es lo que intentamos lograr cuando damos educación sexual integral. ESI, Educación Sexual Integral, una herramienta para reconocernos y respetarnos como seres diversos. En San Antonio Oeste se realizaron las primeras jornadas pedagógicas de ESI y niñeces, con la idea de la ESI como oportunidad para pensarnos y construir lo común. Por eso vamos a charlar con una de las docentes que fue parte de la coordinación de estas jornadas, Mariana Domínguez, que trabaja ahí en el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste. Venimos sintiendo hace tiempo, ¿no?, que la ESI está en riesgo de alguna manera. No sé si la ley, pero sí muy cuestionada desde, bueno, el gobierno nacional, desde los medios de comunicación. Se difunde también falsa información sobre lo que es la ESI. Entonces se nos ocurrió organizar algo para octubre, porque octubre es el aniversario de la sanción de la ley. Sí. Entonces nos parecía que tenía que ser en esa fecha. Sobre ESI, este año ESI y niñeces, como en un futuro la idea es quizás abrirlo a nivel secundario también. Y pensar en esta idea de repensarnos, ver, bueno, todo el recorrido que hicimos hasta ahora, para también proyectar y pensar lo común, ¿no? En tiempos de tanto individualismo, nos parecía importante tener este momento y este espacio para encontrarnos, detenernos un poco y también proyectar lo común, ¿no? O pensar en cuál es la escuela que deseamos, qué estamos dispuestos a hacer por esa escuela que deseamos. Notábamos después, bueno, ahí en las jornadas lo conversamos, ¿no?, que cada vez tenemos menos tiempo y menos momentos de juntarnos a conversar entre compañeros sobre lo que nos está pasando, sobre lo que sentimos, sobre los miedos que tenemos, sobre cómo está roto el tejido social de alguna manera y eso impacta en la escuela, sobre todo lo que hacemos desde las escuelas para cuidar a nuestros niños y adolescentes. Entonces nos parecía fundamental pensar en la ESI desde ese lado, ¿no? Pensarlo desde lo didáctico, pero también lo pedagógico, lo institucional, ¿no? Cómo la ESI atraviesa todo y nos atraviesan las instituciones todo el tiempo, ¿no? ¿Qué estrategias se dieron como para abrir esos diálogos, Mariana? La mayoría de las actividades fueron talleres. Hubo también un panel inaugural en el que en realidad presentamos un poco cuál era el sentido de estas jornadas. Después hubo otro panel sobre adultocentrismo y coparticipación. También hubo una conferencia a cargo de Liliana Maltz, que bueno, ella viene trabajando hace tiempo lo que es la relación entre familias y jardines, familias y escuelas. Entonces nos parecía importante conversar de eso. Es algo que
A veces aparece la desconfianza, el miedo, la violencia incluso, entonces nos parecía importante conversar sobre eso. Y también muchísimos talleres. Los talleres eran de una diversidad porque había talleres sobre discapacidad e inclusión, por ejemplo, sobre masculinidades, sobre interculturalidad, todo atravesado por la ESI, ¿no? Pero en vinculación con estos otros temas, sobre ambiente, sobre literatura, sobre lo comunitario también, identidades racializadas, bueno, diferentes temas que hacen a la ESI y que atraviesan la ESI también, pero la verdad es que había muchísimo para elegir, digamos, de entre la oferta de talleres. Y además había también intervenciones artísticas en el baño que tenían que ver con los estereotipos de género, por ejemplo, había una intervención sobre el color piel, que implica esta idea del color piel, cuál es nuestro color piel, ¿no? Y bueno, y también había una muestra en la biblioteca, por ejemplo, y el último día hicimos una especie de asamblea con algunas consignas, justamente para, bueno, tener este momento de cierre y pensar en construir lo común, ¿no? ¿Cuáles son nuestros irrenunciables en la escuela? ¿Qué estamos construyendo desde la escuela? ¿En quiénes nos apoyamos? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué es lo que escuchamos muchas veces o vemos? O los niños mismos vienen y nos comparten en la escuela, ¿y qué nos genera eso? ¿No? A veces nos puede generar esperanza, a veces nos puede generar dolor, depende de lo que nos llegue. Bueno, un poco para concretar, ¿no? Para decir, bueno, ¿y el lunes qué hacemos en la escuela? ¿No? Bueno, nos vamos con todo esto, le estuvimos dando vuelta a todas estas cosas, y el lunes, ¿cómo seguimos? ¿No? Que fue una de las cuestiones que conversamos en ese último encuentro. ¿Y qué salió ahí? ¿Algo como para acercarnos a esa ronda? Sí, mucho salió el de no quedarse solo. Tejer redes entre compañeros y no estar solos, porque aparecía mucho esta idea de la sensación de derrota y la sensación de soledad. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo tejer redes en ese sentido? En lo comunitario también, no quedarnos aislados en la escuela, sino fortalecernos desde lo comunitario. También surgió el tema del humor, ¿no? ¿Cómo hacer para que el humor sea también una herramienta para sobrevivir, ¿no? en el día a día? La escucha, esto de detenernos a escuchar y escucharnos más entre comunidad, familia, escuela, docentes, estudiantes. Lo de la escucha salió un montón, de poder escucharnos un poquito más. Y bueno, y nosotros notamos muchísimo compromiso, porque muchos docentes, sostener ahí 2 jornadas, 2 días, ¿no? Todo el día, con mucha tarea, con mucha actividad, muchas ganas de hacer, compartir experiencias. Hay un compromiso tan grande que nosotros que somos docentes lo re sabemos, pero cuando vos escuchás todo el día que resulta que somos vagos, ñoquis del Estado y todo eso, como esos encuentros son la clara demostración de que en realidad las docentes tenemos un montón de ganas de hacer, de pensar, de crear, ¿no? de construir una sociedad más justa. Y eso se vio, pero se hizo muy evidente en esta jornada. Nosotros en los institutos venimos como con algunas dificultades hace tiempo, sobre todo para proyectar instancias de formación permanente, ¿no? Que hay como líneas muy demasiado definidas y hay que responder siempre a eso. Hay una verticalidad, ¿no? De arriba hacia abajo que nos dice tienen que hacer esto, tienen que hacer otro. La línea prioritaria, por ejemplo, este año no es línea prioritaria ESI, entonces fue difícil que aprobaran la jornada. Entonces venimos con eso, con una sensación de todo el tiempo de recibir órdenes de lo que hay que hacer, y al mismo tiempo cuando nos corremos y proponemos algo distinto, esto del no se puede, no esto, no el otro. Entonces un poco lo que nos decían algunos docentes es que participar de estas jornadas les había devuelto como esas ganas un poco de seguir haciendo, seguir construyendo, buscar un poco las grietas, digamos, por donde meterte. Sí. Y aunque te digan, no, porque no se corresponde con tal cosa, bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos metemos para seguir construyendo? Eso se renotó, estaban muy contentos los profes, y también en nuestro instituto es la primera vez que se organizan unas jornadas. Entonces, en algún punto esto abrió a decir, che, nosotros podemos organizar una jornada. Se puede hacer, sale algo re bueno, hay un equipo enorme detrás, porque la verdad es que toda la institución se puso las jornadas al hombro y le dimos para adelante, entonces nos impulsó un montón, así que con muchas ideas y muchas ganas nos quedamos después de esa jornada.
Estás escuchando La Escuela en Marcha, en defensa de la educación pública. Experiencias. ¿Qué entendemos por educación sexual integral y cómo podemos realmente hacerla más integral? La población mapuche es mucha en estos lugares. Hemos sufrido un proceso de genocidio a través de la conquista. Llamamos un movimiento federal que reúne personas de todos los niveles. Somos de las asambleas ambientales en la que tomamos el ambiente como un derecho humano. Experiencias. Siguen sucediendo diversas propuestas y acciones para el fortalecimiento y la revitalización de la lengua mapuche. Por eso vamos a conversar hoy con Manuel Cayunau, subcoordinador de Educación Intercultural Bilingüe por la Línea Sur en el equipo de EIB del CODESI y también es parte de la comunidad Ñanconehuen de los Menucos. Bienvenido, Manuel, a la Escuela en Marcha y bueno, queremos pedirte tu palabra para contarnos sobre este proceso. Mari Compuche, Alcutulelu Tufachi Sumun, Felei, Mañumuwin, Tamun Mangelbun, Tamun Zungun. Muchas gracias primero que todo por el espacio, saludar a todos y a todas quienes están escuchando. Y bueno, en estos momentos estamos llevando adelante una propuesta de formación permanente denominada El despertar de las lenguas, proceso sociolingüístico, interculturalidad y metodologías de revitalización en las lenguas de la Patagonia, que es una propuesta que bueno, ideamos, también formo parte de un grupo que estamos enfocados en la revitalización del Mapuzungún, al que denominamos Guñotelaín Tainkegun. Somos un grupo de Melí Somó y yo, digamos, son 4 lamien ahí. Está Rocío Belén Andrade, que es profesora y licenciada en psicopedagogía del CURSA, también es becaria doctoral del CONICET, doctoranda en antropología social también de la Universidad de San Martín. Está Daniela Catalán, que es profesora de arte de Maquinchao. Ella ha sacado unos materiales muy interesantes para enseñar el Mapuzungún a las primeras infancias. Está también Andrea Pichilev, que también es doctoranda de la UNS en letras. Y Fernanda Neculman, que hoy en día comparte equipo conmigo en el equipo de IB, en el CODESI, como coordinadora general. Nosotros, como Guñotelaín Tainkegun, planteamos esta propuesta, la compartimos con el resto del equipo de IB y también con una organización de el Euskal Herria para llevar adelante esta propuesta. La organización se llama Garavide y también está orientada a la revitalización de lo que allá se conoce como el euskera, que es el idioma que hablan en el Euskal Herria, al que acá de este lado generalmente denominamos como País Vasco, ¿no? Pero el verdadero nombre sería Euskal Herria. ¿Cuáles son los sentidos de esta propuesta? ¿Cómo nace? Bueno, nosotros como grupo, como Troquín ahí, Uñotulaín Tainkegun, venimos pensando en la revitalización lingüística, ¿no? Venimos pensando también en poder jerarquizar o poder abrir la discusión, sobre todo teniendo en cuenta que acá en Río Negro existe la modalidad de educación intercultural bilingüe, que hay escuelas interculturales en zonas rurales y en zonas urbanas también. Si bien hoy en día son pocas, digamos, en relación al total de las escuelas, tenemos 3 jardines, una EVA y 17 escuelas interculturales. Creemos que es necesario que se cumpla con la posibilidad de que nuestros docentes interculturales, que por ahí, por si no saben, son elegidos por las comunidades y generalmente no cuentan con la capacitación o con estudios en pedagogía, sino que, bueno, son elegidos por las comunidades por sus cualidades, digamos, respecto a la cultura. Así que buscábamos fortalecer eso. Para esas instancias de revitalización del Mapuzungún contamos con la participación de un Quimeltuchefe, que, bueno, con el cual nosotros también estamos estudiando, digamos, y aprendemos mucho de él, que es Pablo Cañumil, que tiene una trayectoria extensa, digamos, en la cuestión de enseñanza del Mapuzungún. Y queríamos dar un paso más y poder proponer una instancia de discusión que sea un poco más amplia, digamos, en el sentido de poder discutir cuestiones que tienen que ver con la sociolingüística, que tienen que ver con reconocer la pluralidad lingüística y cultural que hay en la Norpatagonia, en realidad en la zona fuego patagónica, ¿no? En toda la Patagonia, reflexionar sobre eso, cómo eso está presente en nuestras escuelas, en nuestras localidades, en nuestra cotidianidad, ¿no? Promover también y reconocer a las lenguas indígenas como un patrimonio cultural y lingüístico, fortalecer ahí
la discusión en el ámbito escolar de prácticas pedagógicas que sean plurilingües. Para eso fue que comenzamos a trabajar en la construcción de esta propuesta, digamos. Manuel, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es el deseo de qué es lo que quieren que suceda o que se pueda cambiar en las escuelas, teniendo en cuenta que hay una disputa de sentidos política y cultural que tiene que ver con el reconocimiento de la preexistencia del pueblo mapuche en este caso? Justamente eso, ¿no? Poner en tensión esos discursos generalizados, esa cuestión de lo monolingüe, lo que vincula a un territorio a una sola lengua, que invisibiliza las movilidades propias del territorio, digamos. Y bueno, en ese sentido sabemos y entendemos que la escuela es un espacio de disputa y también es un espacio que es intercultural, digamos. Queremos promover eso, queremos promover que tanto los docentes, en este caso interculturales, que fueron como los primeros destinatarios de nuestra propuesta, puedan problematizar eso, problematizar la cuestión de que hay diversidades lingüísticas dentro de un mismo establecimiento, por así sea en un pueblito de acá de la línea sur, digamos. Y propiciar que la escuela sea un espacio de encuentro intercultural, que se puedan reconocer las identidades, las memorias y trabajar en pos de los derechos lingüísticos y culturales de todos los pueblos originarios, ¿no? Si bien acá obviamente somos del pueblo mapuche tehuelche, también hay otros pueblos originarios que por la migración interna están compartiendo este lugar, este territorio. Creemos que es un buen espacio para poder repensar nuestras prácticas docentes y bueno, también pudimos lograr que participe el equipo directivo de las escuelas interculturales, que también durante todo este año hemos estado en comunicación desde el equipo de IB para involucrarnos también en la construcción de una educación intercultural, digamos, porque ha existido desde siempre como en las escuelas interculturales, ¿no? Como que la interculturalidad le corresponde o nos corresponde a nosotros, en este caso como parte de un pueblo originario. Y en realidad, bueno, la interculturalidad es una construcción, es una forma de llevar adelante una enseñanza, una política, y nos atañe a todos, digamos. Entonces, por eso estamos aplaudiendo esta convocatoria que hemos tenido, la concurrencia que hemos tenido en estos encuentros. Bueno, Mañumuguín, la Escuela en Marcha, por este espacio, por el interés, son bienvenidos también ahí en la capacitación. Ha venido gente de todos los niveles educativos y la verdad que estamos muy contentos de la concurrencia. Así que los esperamos y Pumán Maita Kume Huchan por ahí interculturalidad, que podamos construir entre todos una interculturalidad justa y equitativa, digamos. Para acceder a estos encuentros de formación pueden escribir a eibrionegro@gmail.com. En las redes sociales, equipo de EIB Codesi, o verlo en el canal de YouTube Wiñutulain Tain Kegun. Hasta aquí la Escuela en Marcha. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.